Si querés poner la grabación, estamos viendo entonces ahora el sistema de clasificación. Vamos a centrarnos ahora entonces en el sistema del Soy Taxonomy, que es el sistema nuestro de clasificación más utilizado en Argentina y el que manejamos para clasificar los suelos. Vamos a ver cómo es su estructura y las categorías del sistema, básicamente. El sistema está organizado en 6 categorías. Vamos a ver eso, vamos a ver básicamente en qué se diferencian los órdenes, los subórdenes, después son las distintas categorías mayores y menores, en las claves de la taxonomía. O sea, estos libros se editan cada tanto, van saliendo nuevas ediciones con correcciones, entonces está como la clave de sistemática. Bueno, acá está la clave de taxonomía de los suelos, entonces uno puede, en función de la descripción que tenga, clasificar los suelos. Ya, después vamos a hablar un poquito de cómo es la metodología para la clasificación al final. Entonces, repasamos que es una clasificación, el Soy Taxonomy, que es bien morfométrica, quiere decir que se miden las cosas y se le pone número, es mucho más objetiva que las clasificaciones genéticas. Los clasifica los suelos, pero no por sus génesis. Básicamente los clasifica por sus características actuales y por tal vez su utilidad posible como agrícola. Utiliza criterios cuantitativos, y esto es lo importante que hablábamos recién, que es autoexplicativa. Nos da bastante información sobre las características y propiedades de los suelos con los nombres o con la clasificación. Tiene en consideración muchas cuestiones que hacen al uso y al manejo de los suelos. Por eso también es bastante útil para un país agropecuario como el nuestro, y para nosotros como agrónomos, tener una clasificación que esté orientada al uso y manejo de los suelos, porque vimos que es una clasificación que nace del USDA, digamos, en Estados Unidos, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de Recursos Naturales. Esta clasificación no es estática, o sea que se va evolucionando. Esto, por un lado, tiene la ventaja de que cuando se presentan inconvenientes o algún tipo de suelo que no está bien colocado, se puede generar una nueva clase, una nueva taxa. Así que se han generado en los últimos años algunos órdenes nuevos directamente. Entonces hay unos comités que analizan las propuestas de los distintos países y de las distintas especialistas, y consideran que puede haber un nuevo grupo, un nuevo suborden o algo así, para darle lugar a diferencias que no hayan sido contempladas anteriormente. Está muy utilizado internacionalmente y se utiliza en Argentina. Bien, la última edición que tenemos, creo por ahora, no sé si ha salido otra, la 2014. Nos organizamos en categorías, que separan clases de suelos, esto es lo que vimos a la mañana. Cada categoría es un conjunto de clases producidas por las diferenciaciones dentro de la población, y una clase agrupa suelos similares en las propiedades seleccionadas que se distinguen de los otros y son diferentes a las otras clases. Entonces esto nos organiza suelos similares y los separa de los suelos distintos. Y tenemos las categorías mayores, que son el orden, el suborden y el gran grupo, y las categorías menores, que es el subgrupo, la familia y la serie. Así tenemos 6 niveles. Estos 6 niveles van de lo más general a lo particular. Entonces vamos a tener 12 órdenes de suelos, que ustedes van a tener que conocer, y ya pasamos a 68 subórdenes, que no van a poder conocer todos, por supuesto, ni menos 332 grandes grupos, y mucho menos más de 1.400 subgrupos y 8.000 familias. Pero sí
Vamos a estudiar algunas series, características representativas. Eso sí es bueno que conozcan, en Entre Ríos hay variabilidad de suelos, pero no hay tantísimos tampoco. Por lo menos dentro de cada orden o de cada tipo de suelos vamos a tener, nosotros tenemos en el campus series representativas de suelo, que está bueno que ustedes las vayan bajando, las vayan viendo, las vayan estudiando, las series que representan a los molisoles, series que representan a los alfisoles, a los vertisoles, por supuesto. Entonces, esas series que más superficie ocupan, más características son y más representativas, está bueno que las conozcan. También vamos a ver algunas series representativas de zonas agrícolas buenas o mejores de Argentina, para que también vean que hay suelos mucho mejores, y también vamos a ver alguna serie de suelos mucho peores también. Nosotros tenemos suelos medios regulares, pero hay peores también, y hay muchos mejores. Así que bueno, tenemos los principios básicos del sistema de clasificación con bases genéticas. Vimos hoy que esta base genética está expresada más que nada en estos horizontes diagnósticos. Va acumulando diferencias y características que se van acumulando, esas diferencias o características se van acumulando y no se repiten, digamos, dentro de la clasificación. Una característica que se usa para diferenciar en una determinada categoría no la volvemos a utilizar más adelante en categorías inferiores. Y esa categoría, como veíamos, que puede utilizarse a nivel de orden, una categoría puede ser interesante para una propiedad, una característica puede ser diferenciadora a nivel de orden, o puede aparecer a nivel de suborden o de gran grupo, dependiendo de cómo, qué importancia tiene, ya sea la humedad, el frío, la roca madre u otras características que le dan la mayor impronta a cada orden de suelo. Las otras características van entrando en distintos niveles, pueden entrar en distintos niveles, ya vamos a ver eso. Y debe tener una inclusión total. Esta clasificación aspira a que todos los suelos del mundo puedan ser clasificados en cada categoría. Esto es lo que decíamos recién, que la aplicabilidad limitada de las características diferenciadoras pueden ser aplicadas en distintos niveles. Por ejemplo, los suelos orgánicos el que utiliza en otros órdenes del suelo, solamente en los suelos orgánicos. Hay una categoría para eso. El régimen de humedad, por ejemplo, normalmente se ocupa a nivel de suborden o gran grupo, pero en algunos órdenes, como los aridisoles, yo les decía hoy en la mañana, los gelisoles o los histosoles, ese tema de la humedad o del frío es tan fuerte que va a nivel de orden. Entonces, bueno, no es que para cada nivel de clasificación hay una característica para tener en cuenta. Eso es un poco, va variando. Bien, entrando a las propiedades diferenciadoras a nivel de orden, el orden trata de ver el proceso dominante de formación de suelo, o el proceso que tiene más fuerza, o el factor que tenga más fuerza. Entonces, ahí miramos primeramente los horizontes diagnósticos más importantes y las características diagnósticas que hacen que haya una homogeneidad genética en ese perfil, y todos los órdenes de suelos terminan en sol. Por eso tenemos molisol, vertisol, alfisol, niseptisol, oxisol. Pero el orden representa el proceso, la característica más fuerte que dominó la formación de ese suelo. Entonces ahí tenemos 12 órdenes de suelos. Estos órdenes de suelos y sus principales características ustedes los tienen que conocer, aunque no lo vean nunca. Es importante que conozcan porque son características sencillas, pero diferencian
diferencian bien los principales suelos y factores implicados en la formación de los suelos. Entonces vamos a ver un poco rápidamente, después un poco más en detalle, los órdenes. Tenemos los gelisoles, gelisoles, que son suelos que permanecen casi siempre congelados, tienen un permafrost, quiere decir que permanentemente congelado, permafrost, debajo de 0 grados. Los histosoles son los que tienen horizontes ísticos, horizontes orgánicos, mayormente dominado el perfil por componentes orgánicos, mayoritariamente a los minerales, y más de 50, o sea, un perfil profundo, orgánico. Los espodosoles son los suelos ácidos del clima húmedo que han tenido el proceso de la podzolización. Entonces tienen el horizonte espódico. Para ser espodosoles tiene que haber un horizonte espódico. Los andisoles tienen suelos, son suelos que este es uno de los órdenes recientes, relativamente nuevos, que se creó para clasificar a los suelos que se desarrollan específicamente sobre materiales volcánicos, y que tienen propiedades ándicas. Propiedades ándicas son esas propiedades de tener baja densidad, de absorber mucho fósforo, de tener esta asociación con la materia orgánica que forma esos complejos con la materia orgánica que se estabiliza y se mantiene. Después tenemos oxisoles, son los suelos tropicales, ricos en óxidos, que tienen el horizonte óxico. Pueden tener las plintitas también. Entonces ahí tenemos los oxisoles. Los vertisoles son suelos donde predomina la arcilla expandible. No es que tienen más del 30% de arcilla, porque muchas veces dicen, el vertisol, ¿cómo se clasifica? Más del 30% de arcilla. Hay otros suelos que tienen un 30% y mucho más también de arcilla, pero puede ser una arcilla como la caolinita, entonces, o arcilla de óxidos, como pasan los oxisoles o los ultisoles, que tienen 60 o 70% de arcilla. En este caso, la característica está dada porque tienen un 30% de arcilla, pero expansible, mormorillonita, esmectita, ¿está? Y fíjense que están más remarcados en color el participio que se usa para cuando vamos a conformar el nombre después del suelo. La parte que se utiliza. Los suelos aridisoles, es otro orden, donde acá está implicado el régimen de humedad, donde hay muy pocas precipitaciones, no es posible hacer cultivos acá, y entonces entran en esta clase por falta de agua, por aridez. Entonces tenemos estos suelos aridisoles. Los ultisoles son suelos parecidos en alguna medida a los oxisoles, pero más evolucionados aún, han desarrollado un horizonte argílico, cándico, o sea que hay migración, pero hay una alteración mucho mayor, y un lavado más fuerte que hace que la acidez sea mayor y no se llega al 35% de saturación de base. Es decir, que es muy fuertemente ácido. Es un suelo de entre las últimas etapas de meteorización y de evolución. Como los suelos mejorcitos que tenemos en Argentina, tenemos los molisoles. En Entre Ríos también tenemos molisoles, cuya característica es tener epipedón mólico que vimos hoy, el epipedón ideal para hacer agricultura, para que crezcan las plantas. Entonces los suelos que tienen el epipedón mólico son molisoles. Bien estructurados, mullidos, blandos, con buena cantidad de materia orgánica, con pH neutro, no son ácidos, no son salinos, en general. Así que son buenos, son profundos.
Después tenemos un suelo que también se da acá bastante en Entre Ríos, los alfisoles. Alfisoles. El epíteto es alf. Son suelos con un endopedón argílico. Importante, o sea, para ser alfisol tiene que tener un argílico, tiene que tener un horizonte fuertemente enriquecido por arcilla iluvial, que puede ser nátrico también, o argílico o nátrico, pero tiene que haber sufrido, es decir, que un suelo que se va a formar donde hay fuerte migración de arcilla, del A al B. Es la principal característica de los alfisoles. Vamos a tener inseptisoles, suelos incipientes, suelos que se están empezando a transformar o tienen poco desarrollo, pueden tener epipedones ócricos, úmbricos o cámbicos. Ya vamos a ver un poco de eso también. Y finalmente los menos evolucionados de todos son los suelos más jóvenes, los más recientes, los entisuelos, entisoles. Son muy escasamente desarrollados, sin endopedón diagnóstico. Pueden tener un epipedón ócrico como mucho, pero en realidad no desarrollan más que eso y no tienen endopedones desarrollados. No ha habido pedogénesis en estos suelos. Así que acá tenemos los 12 órdenes, el elemento formativo del orden, que se utiliza después para conformar el nombre completo del suelo. Ya vamos a ver cómo lo utilizamos. De dónde viene el origen, normalmente de este epíteto y de este nombre, y lo que significa. Así que tenemos un poco la etimología. Justo el alfisol no tiene una etimología definida, pero bueno, los andosoles oscuros, los aridus, arid, inglés, acá depende, a veces el origen es inglés, a veces es latín, a veces es griego, como istos, pero mucho es latino, y acá tenemos otra vez griego, algún francés, occidental. ¿Está? Para colocar el suborden, normalmente las características que más nos influencian son las propiedades que condicionan o afectan a la evolución de los procesos formadores. Entonces tenemos ahí la influencia del clima y la vegetación, el régimen de humedad del suelo, y a veces puede entrar el material parental cuando le da también le imprime mucha característica al suelo, puede entrar ahí el material parental, como la presencia de arena gruesa, densamente, o la forma de sedimentación, como pueden ser ahí los fluentes, que condicionan los procesos de desarrollo. Entonces pueden entrar acá en el suborden con fuerza esas cosas. Entonces nosotros para armar el nombre del suborden utilizamos elementos formativos, una partecita de una palabra de elemento formativo del suborden con el elemento formativo del orden. Por ejemplo, acuente es un entisol porque termina en ente, y el prefijo acu indica que tiene saturación de agua. En algún momento tiene características redoximórficas y tiene falta de oxígeno. Entonces, esto nos permite, entonces ya, por eso decimos que es autoexplicativa, porque cada vez que vamos teniendo más datos y vamos bajando en las categorías, vamos a ir teniendo más información del suelo. Entonces, sabíamos por el orden que es un entisol, que es un suelo poco desarrollado, y ahora con el suborden, que es acuico, que es un acuente, el suborden, nos dice que es un suelo de poco desarrollo, pero que tiene problemas de exceso hídrico, mal drenaje y anoxia o falta de oxígeno en algún periodo del año. Y así tenemos un montón de ejemplos para subórdenes. Fíjense que acá tenemos un árbol, alb de álbico, blanco, es un molisol con un horizonte álbico. Un acualfe
es un alfisol con características redoximórficas, como veíamos recién. Un criand es un andosol que se desarrolló en un clima muy frío, que se congela. Un fluvent es un entisol desarrollado sobre depósitos fluviales, aluviales. Un folist indica que es un histosol con turba folística, fibrística. Un humult es un suborden de suelos del orden ultisol que tiene un A húmico con acumulación de materia orgánica bastante fuerte. Por ejemplo, un salid es un salid, es del orden aridisol y que contiene un horizonte sálico, o sea que tiene acumulación de sales. Y así tenemos el udert, acá los udert son del orden vertisol, con un régimen de humedad údico como tenemos acá. Entonces todos los vertisoles, parece que esto que es muy complicado, pero todos los vertisoles que vamos a ver son udertes, o sea que tenemos un solo orden, que es vertisol, y un solo suborden, que son los udertes. Acá tenemos umbrept, es un inseptisol con un epípedo númbrico. Ustol es un molisol de régimen ústico. Acá los molisoles de Entre Ríos son mayormente udoles, porque el clima, ya vimos el régimen climático de los suelos de Entre Ríos, son údicos. Entonces tenemos udertes y udoles mayormente. Cuando nos vamos, ya vimos hoy el mapa de climas de suelo de Argentina, si nos vamos hacia el oeste vamos a tener ustoles para el lado de Córdoba, molisoles con régimen de humedad ústico. Y cerult, con clima sérico, vimos que no había prácticamente clima sérico en Argentina, pero puede haber en otros lugares. Es un ultisol con clima sérico. Entonces el suborden puede utilizar distintas categorías. Acá hay algunos ejemplos para alfisoles, por ejemplo, y molisoles, que utilizan estas tres categorías, por ejemplo, tres características, perdón. La humedad, el frío, o sea, la temperatura y la humedad se utilizan en este caso para diferenciar los subórdenes de los molisoles y de los alfisoles. Entonces, por ejemplo, si son secos los alfisoles, son seralf o ustalf, parecido a los molisoles, que son ceroles o ustoles, cuando están con poca agua. Cuando tienen mucha agua, los molisones son acuoles, y los alfisoles son acualfes. Cuando hace frío, cuando el frío domina, es más importante el frío que la humedad para el cultivo, para las plantas, entonces tenemos con hielo, tenemos acá crialfes, o crioles, o directamente geloles, cuando hay congelamiento más fuerte. Entonces así tenemos cómo se van formando los subórdenes dentro de cada orden, para este caso que tienen en cuenta la humedad y la temperatura. Pero no siempre, como yo les digo, la humedad y la temperatura va a definir los subórdenes. En otros suelos, por ejemplo, donde ya la humedad define el orden, como los aridisoles, no podemos poner en el suborden otra vez la humedad. Entonces, en los aridisoles, que ya de por sí son secos, o sea, no va a haber aridisoles húmedos o acuícos, no hay agua directamente, entonces todos los suelos aridisoles ya no tienen agua, entonces el suborden está definido por la temperatura, por la presencia de arcilla o por la presencia de sales. Entonces, si es salino, es salit, si esas sales son de yeso, pueden ser gipsit o de calcio, si hay horizontes petrificados,
o cementados con calcio, con yeso, o con arcillas o nargit. Y si es muy frío, que ya no importa si es calcio, yeso, o sal o lo que sea, ya es crit. Y los multisoles normalmente tienen en cuenta, como están en climas de temperaturas altas, no meten acá en el segundo escalón del suborden el tema térmico, porque ya de por sí, para que un suelo sea muy evolucionado, tiene que tener temperatura. Tiene que tener temperatura, y entonces, que eso le da la dinámica y temperatura todo el año, entonces los multisoles son de climas donde hay temperaturas importantes. Y entonces utiliza la presencia de materia orgánica y el régimen de humedad, que puede ser de seco, todavía puede haber algunos, pueden tener una etapa seca, como cerul, o acult, o llegan a ser muy húmedas. Y si tienen materia orgánica, que en estos suelos no es frecuente, entonces pueden llegar a ser humult. Bien, bajando un poco en las categorías, todavía estamos en las categorías mayores, estamos en el gran grupo. Acá tenemos, para diferenciar, el grado de expresión de los horizontes diagnósticos, tenemos los regímenes de humedad y temperatura, y otras propiedades diagnósticas específicas, como que puede haber fragipan, duripan o plintita. Y acá se conforma como el primer nombre completo de un suelo. También se forma con elementos formativos del gran grupo, más los elementos formativos de su orden. Por ejemplo, acá tenemos un UDI fluven. El UDI se agrega acá como una característica de régimen de humedad, pero a nivel de gran grupo. Entonces tenemos UDI, el componente formativo por nivel de gran grupo, FLUV, de fluvéntico, por el suborden, y ENT, de entisol, por el orden. En este caso, el otro ejemplo es Ocracualfe. Son suelos que tenemos acá en Entre Ríos. Udifluentes tenemos, Ocracualfes tenemos. Es un suelo que tienen un horizonte. Si yo ya veo el nombre de Ocracualfe, en la primera parte de ocr nos dice que tiene un horizonte ócrico, un epipedón ócrico, es decir, que tiene un epipedón que no es tan profundo como el mólico, que no es tan negro como el mólico, que no es tan blando como el mólico, entonces es un horizonte más complicado para sembrar, que a su vez tiene un régimen de humedad acuícoco, quiere decir que el agua se acumula en algún momento y falta oxígeno, y que pertenece al orden alfisol, entonces quiere decir que tiene un B argílico fuerte, que va que es el que está reteniendo el agua posiblemente y haciendo que esto se transforme en acuícoco. Entonces posiblemente esto esté en un relieve bastante plano. Después tenemos otro ejemplo como los peludertes. Son muy comunes. Todos los vertisoles acá prácticamente en Entre Ríos son peludertes. La mayoría de los alfisoles son ocracualfes. Así que estos nombres los van a tener que saber bien y los van a ir estudiando cada vez más. Los vertisoles son peludertes. La partícula esta pel viene de color oscuro, quiere decir que son negros oscuros. Entonces un suelo muy oscuro, negro, como tenemos acá, con régimen de humedad údico, quiere decir que tenemos buena cantidad de humedad, y del orden vertisol, que tiene más de 30% de arcilla expandible. Y los molisoles que tenemos en Entre Ríos, muchos de ellos, o casi todos, son argiudoles. Que tienen un endopedón argílico, con régimen de humedad údico, o sea, buena humedad todo el año, y un horizonte epipedón mólico.
Entonces ya uno se empieza a imaginar cómo es este suelo y cómo puede funcionar. En este caso, el horizonte argílico está debajo de un epipedón mólico. En cambio, en el Ocracoalfe también tiene horizonte argílico, pero no tiene epipedón mólico, y entonces lo más importante de este suelo para hacer alfisol es ese horizonte argílico tan fuerte que le imprime características más relevantes para el uso y lo mete en esta categoría de alfisol. Bueno, estos son grandes grupos, los más comunes cada vez que vamos a encontrar en Entre Ríos y que ustedes van a tener que conocer bien. Después que tenemos identificado el gran grupo, viene la clasificación a nivel de subgrupo. El subgrupo normalmente puede ser típico cuando corresponde el perfil, cumple con las características centrales o primordiales o generales o más descriptivas del gran grupo. Entonces, si no tiene características raras o derivaciones o transiciones hacia otro tipo de suelo, hacia otro suborden o orden o subgrupo, o gran grupo, entonces es típico. Entonces el argialbol, un suelo con horizonte argílico, con horizonte álbico, con epipedón mólico, y tiene esa secuencia y no tiene otras cosas, algunas características diferenciadoras importantes, distintas, es típico. Si aparece alguna otra característica, le podemos poner otro nombre. Y ahí sería entonces intergrado. Pertenece al gran grupo que nosotros le estamos clasificando, pero el subgrupo tiene propiedades o características que tienden hacia otro orden, hacia otro suborden o hacia otro gran grupo. Entonces nosotros podemos tener acá en Entre Ríos muchos argiudoles, horizonte, entonces que son del orden molisol, con régimen de humedad údico, que tiene un horizonte argílico, pero que tienen algunas características vérticas, entonces que tienen algunas grietas, que tienen caras de fricción, y que se parecen en algún poco a los vertisoles, pero no llegan a ser vertisoles. Entonces ahí tenemos los suelos integrados. Van a escuchar muchos que dicen, no, los suelos de Entre Ríos son integrados. Bueno, esto quiere decir que son integrados entre un suelo y el otro. ¿Qué otra cosa que se escucha? Bueno, los suelos de Victoria son molisoles, los de Villaguay son vertisoles, y ahí entre medio tenemos intergrados. Claro, tenemos intergrados entre molisoles y vertisoles. Entonces, tenemos argiudoles vérticos. Después tenemos los extragrados. Entonces, los subgrupos podemos tener típicos, intergrados hacia otra cosa, o lo extragrado cuando no va hacia otro orden o otro suborden o gran grupo, sino que va hacia otra cosa que no es suelo, como puede ser la roca. Entonces puede ser lítico. Entonces, el apludol lítico es un ejemplo acá de un suelo extragrado. En esto hay menos ejemplos y menos condiciones. Bien, entonces, para formar el subgrupo, tenemos el nombre del gran grupo más un calificativo. Y ahí quedaría como el nombre completo del suelo. El nombre y el apellido. Argidol vértico, algialbol típico, apludol lítico. Entonces ya con todo eso nos dice bastante ya del suelo, y por eso decimos que es descriptivo. Muy distinto a que si Corina Romero en zoología le dice que es Nesara viridula. Si nosotros decimos, esta especie es Nesara viridula, si no me muestran la foto, yo no me puedo ni imaginar cómo es Nesara viridula. En cambio, si yo le digo que se llama argiudol vértico, claro,
cuando ustedes tienen estudio de edafología, empiezan a ver que este es un perfil que tiene un horizonte lindo para sembrar en superficie, que tiene humedad, o sea, todo el año, que tiene un horizonte vergílico y que tiene algunas grietas. Entonces, ya tienen bastante información. Lo mismo que si yo le digo avena fatua, avena sativa, orisa. Son nombres que no describen al individuo como sí lo hace el nombre y el apellido que le ponemos a los suelos, porque tienen estos participios de los componentes de su clasificación que nos dan información bastante importante y relevante del suelo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más esto? ¿Están escuchando? ¿Se cortó? No, se escucha bien, César. ¿Todo bien? Bueno. Bien, entonces tenemos gran grupo, subgrupo. Ahí empezamos ya en las categorías inferiores con el subgrupo, pero a nivel de subgrupo ya tenemos mucha información de la descripción de este suelo. Luego hay una categoría inferior que es la familia. La familia se basa en propiedades físicas y químicas que afectan al manejo de los suelos. De alguna forma se eligen acá conceptos que son relevantes para el crecimiento de las plantas. Fíjense qué importancia le da esta clasificación al tema de los cultivos. Entonces entra la parte de la textura, la mineralogía, el pH, puede entrar la permeabilidad, el espesor de los horizontes, las consistencias, la temperatura del suelo, etcétera, etcétera. Son como calificativos. Acá dice, mire, consiste en una serie de adjetivos calificativos. Entonces, cuando nosotros tenemos un argidol, vértico, lo que sea, que puede ser de la familia, la familia de este subgrupo, puede ser de la familia fina, mormorillo-nítica, neutra, térmica, características adjetivantes de ese tipo de suelo que nos dan alguna información de su comportamiento para el uso. Entonces, por ejemplo, a nivel de familia van a ver, por eso es bueno que vean algunas series de suelo, que va a estar toda la clasificación y te va a decir la familia. Las familias van a tener distintas clases, no necesariamente se usan todas las clases, pero si es importante algo, si es importante, por ejemplo, el tamaño de la partícula. Por ejemplo, muchas de las familias, la familia de los suelos de Entre Ríos son finas, quiere decir que ya te avisa también en la familia que el suelo es de la granulometría fina, es decir, está por debajo de franco, ojo. Por mineralogía, a veces te dice mormorillonítica, también te avisa, o te dice caolinítica, quiere decir que hay dominio, sí, que es fina, y que la parte fina es mormorillonítica, entonces se va a tener movimiento, o es caolinítica, no tiene capacidad de intercambio. Nos da el dato de el tema de temperatura, porque va a ser, en mucho caso nuestro, es térmico, por el tema de temperatura. Que si no lo utilizamos, esta clase en los niveles jerárquicos anteriores de la clasificación, lo podemos utilizar acá, o lo van a utilizar acá. Por profundidad de suelo, a veces nos va a decir, por ejemplo, somero, como decimos nosotros, somero, no somero, somero, que es superficial, quiere decir que es poco profundo, que el suelo se nos acaba con menos de 50 centímetros, entonces suelos profundos son de más profundidad, esto es somero. Y
por temperatura del suelo, puede ser mésico, térmico, ya lo habíamos dicho, y por grietas. A veces tenemos grietas permanentes, entonces podemos decir agrietado. Y finalmente la categoría más baja es la categoría de serie de suelo. Las series de suelo. Agrupan entonces suelos que están formados sobre un material particular, con horizontes similares, con características diferenciadoras, que los colocan a todos en un orden, en un gran grupo, en subgrupos, y en una misma familia, pero que tiene características especiales del color, profundidad, estructura, pH, consistencia, que hace a que podamos describir ese perfil como representativo de una zona a una escala más baja, ¿no? Entonces ahí vamos a tener la serie de suelos, que tiene un nombre, ahí en este caso ya el nombre de la serie, muchas veces está referido más que nada a la zona, al sitio, al lugar, que sea más representativo, donde ha sido descrita, o de la zona que representa. Por ejemplo, Tesanos Pinto, que la serie Tesanos Pinto, que es una serie que ustedes van a ver como representativa de los molisoles acá de Entre Ríos, que pueden tener en la zona de la facultad. Le pusieron Tesanos Pinto por la zona que fue descrita ahí en Tesanos Pinto. Es un nombre que es abstracto, no tiene un nombre técnico, digamos. En cambio, la familia sí tiene un nombre técnico que es descriptivo, pragmático y práctico. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta de cómo se forman los nombres de los suelos? ¿Alguna duda? Bien, vamos a ver un poco entonces los principales órdenes de suelo, las características que ustedes van a tener que saber. Entonces, para por lo menos los órdenes de suelo a nivel de la categoría mayor, que son 12, ustedes tienen que tener bastante claro cuáles son las principales características de los órdenes de suelo. Entonces, el orden alfisol, se caracteriza básicamente por tener un horizonte argílico, donde ha habido argiluviación y que puede ser nátrico también. Entonces, donde se da el proceso de argiluviación de manera fuerte y importante, y no hay otra característica más relevante que esa, no ha habido otro proceso más relevante o importante, entonces tenemos alfisol. Entonces, ¿qué tienen los alfisoles sí o sí? Un horizonte argílico o nátrico. Pero no son ácidos. Entonces, porque puede haber horizontes de argiluviación importante, ácidos, que son los ultisoles. En cambio, en estos son, más vale bien, son neutros, o ligeramente ácidos. La saturación de base es mayor al 35%, entonces son suelos bastante fértiles, van a escuchar en algunos casos. Son suelos que no son malos. Si uno lo compara con un ultisol, que podría tener parecido, es un suelo relativamente bueno. Para nosotros, en Entre Ríos, en suelo de los que tenemos con aptitud agrícola moderada a baja, no es un suelo muy bueno, porque acá tenemos molisoles, que son mucho mejores. Puede tener un epipedón ócrico, o puede tener un epipedón úmbrico en superficie. Y ocupa el 10% de los suelos del mundo. Después vamos a ver específicamente los suelos de la zona, los vamos a conversar un poquito y los vamos a describir. Pero bueno, primero vamos a ver los órdenes, las características principales. El alfisol puede tener un horizonte ócrico o úmbrico en superficie, puede tener un E, o sea, o un álbico,
Pero lo que sí tiene que tener es un B textural fuerte. Este es un albacuálfepe que tiene un A, tiene un E y después tiene un B textural. O sea, tiene que tener un B donde fuertemente incremente el porcentaje de arcilla respecto a los horizontes superficiales, y muchas veces puede tener un E. Y este B textural, o sea, con incremento de arcilla superior al 20%, y a su vez con barnices que indiquen que la arcilla está diluida. Otro alfisol, epiacualfe típico, esto en Chaco, son suelos que pueden tener mucho lavado. Este prácticamente tiene un E en superficie, ven acá, y después viene un BT, y después ya viene un BC y este. Este horizonte superficial muy lavado sobre un BT. Albacualfe es típico también, esto se ve mucho en Santa Fe, en la zona norte de Santa Fe, con un horizonte ócrico seguido de un horizonte álbico, y después el B fuerte textural. Este albacualfe típico responde a las características del gran grupo. Después, siguiendo en orden, los aridisoles, en orden alfabético. Los aridisoles, el concepto central es que son demasiado secos para el crecimiento de las plantas. Básicamente, puede tener de distintos horizontes. Acá pueden aparecer porque puede haber habido procesos de desarrollo y de génesis de suelos anteriores, donde se puede haber desarrollado un B argílico, por ejemplo, en algunos casos, en climas anteriores, pero en el clima actual donde están estos suelos, hoy es arídico, y entonces lo que domina y define el orden es que no llueve, no hay humedad, prácticamente, entonces no se puede cultivar. El régimen de humedad es arídico, el epipedón puede ser ócrico o antrópico, y puede tener endopedones varios, puede tener que se hayan desarrollado por alguna causa cálcico, cámbico, gípsico, nátrico, sálico, petrocálcico, petrogípsico, duripán, sálico. Son muy pobres en materia orgánica porque no tienen mucho crecimiento vegetal, pero ocupan 12% de los suelos del mundo, y en Argentina tienen una cantidad importante. Nosotros tenemos muchos suelos áridos en la Patagonia. Por ejemplo, este es un salortid. Es un suelo que tiene horizonte sálico, y en este caso se lo ve bien húmedo porque el agua viene de una napa salina, y entonces puede tener B, como pueden ver, pero todo salino, todo salino. Esta es la vista en superficie de los salortid. Son aridisoles con sales que llegan a la superficie por las napas de agua saladas. Aridisoles con petrocálcico. Alocalcit, este tiene sales, calcio, del régimen del orden aridisole, ústico. Tiende a ústico en la humedad. Esto acá en Chubut, por ejemplo. Muy poca vegetación, casi nada. Después tenemos los andisoles, siguiendo alfabéticamente. Los andisoles, que ya dijimos que tenían desarrollados suelos sobre cenizas volcánicas, donde tenemos materiales amorfos. Ahí, cuando yo les pregunto en el parcial qué minerales distintos a las arcillas tienen actividad coloidal, muchos se olvidaron de los amorfos, de los óxidos de hierro, del alofán. Entonces estos materiales que tienen una situación de baja cristalización, porque las cenizas volcánicas en ese clima húmedo no cristalizan y se mantienen en estado gelamorfo, terminan dando estos tipos de suelos, estos horizontes, con el epipedón melánico, que tiene este tipo de perfil, muy negro oscuro en superficie, y
que bien característico de esta zona, que ha dado que se formen estos órdenes de suelo específicos para describir a estos suelos ándicos, que en algunas partes, en algunos países y en algunas partes pueden ser cultivados, pueden ser explotados. Tremendamente fijadores de fósforo son estos suelos por tener tantos materiales minerales amorfos. Estos minerales, y bueno, como son, esto veíamos, como reciben cenizas volcánicas cada tanto, puede haber horizontes enterrados que son vueltos a cubrir hasta formarse nuevos suelos, y puede estar sobre la roca. Acá, por eso un andisol tapto-lítico, tapto-hidrudán, ¿no? Así que hay suelos entrerrados. En el suelo, los suelos entisoles ya más cerca, esto sí podemos tener entisoles en Entre Ríos, hay bastante, van a ver, son suelos que están con muy poca evolución, porque en muchos casos el material, en el caso nuestro, por ejemplo, en Entre Ríos tenemos entisoles que con el mismo clima que tenemos acá, no evolucionan, se mantienen como entisoles porque el material de origen es de arena cuarzosa que no es fácil de alterar y no se altera con la temperatura y la humedad. Entonces son poco evolucionados. Puede haber un 16% de superficie mundial de estos suelos, y de estos suelos normalmente están, porque hay depósitos aluviales recientes, son muy delgados, están sobre rocas, o en pendientes que se están continuamente erosionando, entonces no evolucionan, o pueden encontrarse en dunas estabilizadas. Entonces acá en el oeste de Buenos Aires podemos tener entisoles que son muchas dunas, van a ver y se ven en las fotos aéreas y todo, entisoles que son dunas de arena. En el caso nuestro son en la costa del río Uruguay, depósitos aluviales o fluviales recientes, que de arena poco evolucionada. Entonces tenemos muy común acá tener udifluentes. Fluente quiere decir que lo trae fluvialmente el material del río, entonces va dejando capas de arena, de materia orgánica, de arcilla, entonces estos suelos tienen este grado de evolución como parecen horizonte, pero son capas que va depositando el río. Este es un udisamente, entonces la arena acá es muy gruesa, y la arena gruesa hace que el agua escurra, pero el suelo no evoluciona, no hay mineralogía, no hay capacidad de retener cationes, entonces apenas acumula un poco de materia orgánica, puede tener un horizonte aócrico, pero es un udisamente típico que acá hay también en Entre Ríos. Puede ser muy profundo, acá nosotros podemos tener suelo de 2, 3, 4 metros de arena, donde hacemos forestación, por ejemplo. Suelos muy profundos, pero con muy baja fertilidad, muy baja capacidad de retener agua. Entonces en esos suelos que son muy profundos, podemos tener cultivo de forestación. Hay un udifluente típico que también puede ser acá representativo también de algunas zonas de Entre Ríos. Torrifluente típico, esta es de otra zona. Los fluentes se ven en las variaciones laminares de los colores, depositaciones de distintos materiales, de distinta granulometría, de distinta composición. Torrizamente típico, zonas bastante más secas, cálidas. Y después tenemos acá orden gelisol. Esto difícilmente veamos, yo no he visto nunca todavía gelisoles. Es suelos, pero en algunas regiones son importantes. Entonces el norte de Europa, qué sé yo, zonas donde puede haber suelos con permafrost, o sea, o suelos con parte siempre congelada dentro de los 100 centímetros de profundidad, entonces entran como orden gelisol.
Entonces hay materiales congelados entre los primeros metros de profundidad o hasta los 2 metros. Y entonces hay crioturbación. ¿Se acuerdan de lo que era crioturbación? Era cuando el hielo hacía movimientos o rajaduras movimientos que podía hacer el mismo hielo. Esto está en muy alta latitud, pero así que nosotros acá no lo vamos a ver, me parece, muy fácilmente. Ocupa cerca del 9% de los suelos del mundo, no es poco esto, son mucho menos los andosoles, pero los gelisoles sí, en el norte hay gran cantidad, pueden tener mucha materia orgánica, como vimos, como stock de carbono, por las tundras que hay acá. Y bueno, ahora como se están descongelando mucho por el cambio climático, qué sé yo, bueno, están apareciendo algunas cosas raras. Encontraron ayer o anteayer un oso de 25.000 años, estaba perfectamente conservado en un permafrost de esto, y ahora quedó expuesto y fue encontrado. Tiene los órganos, tiene todo con 25.000 años. La verdad que increíble cómo se mantuvo ahí en esa heladera, digamos. Así que bueno, tenemos un suelo que puede tener una tundra o tiene que tener musgo, esfagnum, toda esa turba acá arriba, y abajo puede tener horizontes completamente congelados que durante todo el año están congelados. El hielo, se ve ahí el hielo en el perfil, en los horizontes acá que han sacado. Las turberas con permafrost, ven acá arriba la formación de turba, por los musgos, los líquenes que crecen durante años y no se descomponen, y la parte congelada acá abajo. El orden histosol son suelos de turbas más profundas, digamos, mucho más profundas. Puede haber acá un poco en los permafrost esto con algo de turbera, pero prácticamente los histosoles se dan en climas un poco más leves de frío. Son fríos, pero no llega a haber permafrost. Puede ser crico, digamos, esto, pero el frío y la humedad de estos suelos hace que se conserve mucho la materia orgánica, que se descomponga poco, y lo poco que crece, que tal vez en la temporada de crecimiento, que es corta, de un verano corto, de algunas especies vegetales, y se acumula, y estamos teniendo horizontes orgánicos. También en los pantanos, aunque sean templados, pantanos que, bueno, ahí como ven en las películas, donde están los cocodrilos de la Florida, y los bañados o pantanos que nosotros podemos tener acá, pueden desarrollar horizontes ísticos hasta suelos del orden histosol en algunos casos, donde puede haber varios metros de material orgánico. Son suelos donde hay bastante producción de turba, son pantanos o turbera. Acá es el 1% de los suelos del mundo, no hay mucho de esto, pero para que tiene que haber unos espipedones ísticos mayor a 40 centímetros de profundidad y dominados por materiales orgánicos, acuérdense, con muy poco contenido en minerales, sobre todo con poca arcilla. Acá nosotros podemos tener en el sur de Entre Ríos, en las zonas de bañados, de islas, en zonas inundables, podemos tener horizontes ísticos, pero no llegamos a tener histosoles. No hay histosoles. Tenemos horizontes ísticos, pero no histosoles. Sí, en el sur, si alguno ha viajado a Tierra del Fuego, más al sur, las turberas de Sphagnum, que puede haber metros de acumulación ahí de horizontes orgánicos. Y se explotan, las turberas pues se explotan como si fueran una cantera, y se extraen los panes de turba para vender al mercado, ¿no? Acá tenemos un criofibris lítico, o sea que hay un horizonte orgánico fibrístico con contacto lítico directamente sobre la roca. No vamos a encontrar muchos horizontes orgánicos, vieron que hay poca superficie. Del orden inceptisol hay muy pocos en Entre Ríos, son suelos inmaduros, suelos que inician la evolución, en zonas húmedas o subhúmedas,
donde hay algún grado de alteración, algún grado de movimiento, de sales, de bases, de aluminio, hierro, pero no han desarrollado un horizonte diluvial fuerte como un horizonte B, textural, por supuesto. Si tuvieran un horizonte B textural ya pasarían a ser alfisoles. Pero estos insectisoles tienen algún grado de evolución. Pueden tener un horizonte cámbico, pueden tener un horizonte ócrico, úmbrico, pueden tener algún grado de desarrollo, pero no llegan a tener un argílico, cándico, nátrico, óxico, pódico, que ya implica mucho más grado de pedogénesis. Entonces estos suelos son también de mucha superficie en algunas partes, no en esta zona, y pueden tener el 17% de los suelos del mundo. Ojo, son suelos donde hay algún régimen de humedad que les permite algún grado de desarrollo, pero no llegan a mucho. Suelos inmaduros, insectisoles, incipientes, viene de ahí el nombre, con algún grado de desarrollo, algún horizonte A, o principio de desarrollo de B, pero no mucho, ¿no? Un BW podemos tener, que es un B que se inicia o que hay algún grado de acumulación de arcillas, pero no muy importante. El orden molisol sí es un suelo de los órdenes más importantes, muy importante porque la riqueza, digamos, de la agricultura en las praderas estas, que tenemos las llanuras, como las llanuras nuestras y las llanuras americanas o las llanuras rusas, de suelos de este tipo, con horizontes de pipedón mólico, con alto contenido en bases, ricos en materia orgánica, entonces suelos ideales para el cultivo. Pueden tener horizontes álbicos, muchos tienen horizonte argílico, nátrico, puede haber horizontes cálcicos también, o petrocálcicos puede llegar a haber. Y normalmente están formados con vegetación de gramíneas, de estepas, de sabana, y se consideran suelos muy fértiles, ¿no? Puede haber un 10% de los suelos del mundo como molisol. Acá tenemos el molisol arregialbol típico, que tiene el lindo para la foto, porque tiene un A oscuro, negro, profundo, seguido de un horizonte E de máxima iluminación, blanco, álbico, y luego, por supuesto, del álbico viene el textural, donde se acumuló la arcilla. Acá tenemos un endoacuol cumúlico, tiene humedad entonces de napa, puede tener tiene un A muy profundo, porque por eso es cumúlico, que ha acumulado más sedimentos de otro lado, y puede tener un espesor acá de 30 centímetros, de 60 centímetros o más, y tiene unos B gleisados por el exceso de agua. Por eso es acuol. Un apludoléntico, acá tenemos un caso de intergradación. Un apludol es un molisol de régimen údico, que no ha desarrollado horizonte B, por eso no es un apludol, y se parece a los entisoles, entonces es éntico, apludol, éntico. Pueden encontrarse en Córdoba muchos suelos, apludoles énticos, donde son suelos para el cultivo de maíz, por ejemplo, muy bueno. Gran penetración de raíces en profundidad, hasta los 2 metros, para proveerse de agua. Es excelente, no hay impedimento acá y no hay un B textural, entonces, bueno, es una muy buena exploración en profundidad de las raíces del maíz, por ejemplo. Acá un paleodol petrocálcico muy común también ahí de la zona de Balcarce, aparece el calcario, entonces acá aparecen después los mapas de profundidad del calcario y la posibilidad de sembrar o no maíz o trigo, lo que sea, según la profundidad que aparece el calcario.
toda esta zona que está afectada por estos petrocálcicos, a menor o mayor profundidad son determinantes. En este caso, este paleudol tiene una parte de suelo enterrado, por eso es paleudol, un suelo con una evolución anterior a un clima anterior, y petrocálcico, porque hay un horizonte petrocálcico acá. Y tenemos el argidol típico. El argidol típico, que es el suelo más característico de los mejores suelos de Argentina, del norte de Buenos Aires, del sur de Santa Fe. Son suelos que, si bien tienen un horizonte argílico, porque es un molisol con un endopedón argílico, con un régimen de humedad údico bueno, cosa que tiene humedad. Lo típico que no tenga características raras, ni grietas. Si tuviera grietas, sería un argidol vértico. Si tuviera moteados o condiciones, concreciones de hierro manganeso, sería un argidol áquico. Los de Entre Ríos son todos argidoles áquicos, y los suelos mejores son argidoles típicos, que no tienen problemas de acumulación de agua. Acá tenemos otro suelo que podemos ver en Buenos Aires, por eso hay muchos suelos. Esto es un apludol taptoárgico, tapto enterrado. Hay un suelo anterior enterrado, donde hay horizontes B, enterrados de otra evolución anterior y se ha depositado material nuevo. Y acá hay un apludol taptonátrico. También acá hay una nueva deposición de materiales que tiene un A, una C y un C sobre un antiguo BT enterrado, y un BT cálcico enterrado también. Un natrudol típico, esto en la zona puede ser de los bajos de la cuenca de Salado en Buenos Aires, con estas columnas impresionantes del B. Natrudol típico, muy buenas pasturas, muy buena zona para hacer ganadería. Aplustol típico, que vimos, estos suelos muy buenos para el cultivo de maíz, que podemos encontrar en cordos muy profundos. Y después tenemos acá el orden Spodotzol. O Spodotzol, que los vemos siempre con el proceso de podzolización, porque es muy edafológico esto, estudiar los movimientos, pero bueno, no vamos a cultivar mucho estos suelos nosotros, pero hay Spodotzoles, donde vamos a tener los procesos estos. La característica principal es que tienen un horizonte espódico, o sea que ha abrido el proceso de podzolización. Hay 4% de suelos en el mundo, y bueno, siempre lo damos como algo interesante de pedogénesis o de procesos donde ha habido toda esta evolución que permite acumulación de muchos horizontes, poner todas las letras estas que ponemos, horizonte orgánico. Tenemos un A, tenemos un E de máximo lavado, acá tenemos el B, el espódico acá, que acumula la materia orgánica, los ácidos fúlvicos que se movieron con el hierro. Entonces acá está el horizonte espódico y el C. Así que por eso muchas veces hablamos de estos suelos, pero bueno, más que saber el orden, el proceso, y el horizonte espódico que tenemos, no vamos a cultivar seguramente estos suelos, salvo que alguno se vaya por ahí al sur, y haga arándanos, qué sé yo, en esta zona. Puede ser que se encuentre con un andosol o con un espodotzol para hacer algún cultivo de esos medios especiales en estos suelos ácidos. Pero bueno, pues son suelos que en otras latitudes están muy descritos, muy estudiados, porque hay más abundancia en el norte de Europa, ¿no? Dentro de lo que es ultisoles, tenemos algo de ultisoles en el norte, allá en Misiones. Son suelos de mucha evolución, de la máxima evolución, muy ácidos, donde vamos a encontrar vegetación forestal o selva. Pueden a veces tener frangipán. En este caso, acordémonos que lo que sí tienen muy baja saturación. Entonces o sea que son tremendamente ácidos.
tienen el horizonte del B de translocación argílico o cándico, por la candita, pero son ácidos y muy, muy profundos, y tienen también un epipedón ócrico. En cambio, el oxisol también conviven acá con los oxisoles, con los multisoles, tienen gran estabilidad en el paisaje también, tienen mucho tiempo de evolución, están altamente meteorizados, y tienen el horizonte óxico también, ¿no es cierto? Bastante ácido, con intenso lavado de bases, pero no presentan este horizonte B, por ejemplo, que tienen los multisoles, y pueden llegar a ser tan ácidos. Son más bien estos suelos muy profundos, muy alterados en profundidad, pero es un grado de evolución un poco menor todavía de los multisoles. Y finalmente acá tenemos nuestros vertisoles que van a tener que conocer en detalle porque es el suelo más característico de nuestra zona, y que a su vez le transmite características a los suelos circundantes, porque vamos a tener argidoles vérticos, vamos a tener ocracualfes vérticos, y vamos a tener vertisoles, y por eso la mayor parte de Entre Ríos va a tener características vérticas, porque el material de origen que le da a los suelos en Entre Ríos dominante es la formación hermandaria, que está dominada por esta arcilla expandible. Entonces todos los suelos acá, mayor o menor medida, van a tener características de este orden, o van a ser de este orden. Entonces el orden vertisol tiene alto contenido de arcillas expandibles. Alto contenido quiere decir que más del 30% de arcilla, y con características expandentes. Entonces va a haber grietas profundas y anchas, que son producto de cuando se seca, se contraen, y cuando se humedece se expanden. Cerca del 2% de los suelos del mundo son vertisoles, pero en nuestro caso tenemos prácticamente el 70% de los suelos con estas características acá cerca. Entonces, los vertisoles tienen estas características de movimientos, que vamos a ver un poquito ahora, donde el horizonte inferior sube hacia la superficie. Entonces hay movimientos de presión, y por eso se llaman vertisoles, porque se vierten, dan vueltas, este movimiento de masa, toda la masa del suelo moviéndose, para aliviar las tensiones que se producen por el desecamiento y humedecimiento diferencial que hay en el suelo, hace que estos suelos tengan un movimiento interno, y tiendan a mezclarse. Bueno, acá hay un resumen de la nomenclatura y el significado que se los dejo, y la ocupación de los suelos a nivel mundial. Entonces ahí tienen que ubicarse un poco. Los molisoles están acá en verde, fíjense dónde hay molisoles, toda esta, una zona importante nuestra acá, una zona importante que tiene Estados Unidos, mucho acá en Rusia y en Europa del Este, donde se puede producir buena agricultura, digamos así. Interesante saber eso. Los vertisoles eran muy poquitos, y bueno, teníamos ahí un manchoncito acá, un manchoncito allá en Texas, hay bastante acá en Australia y en la India. Entonces cuando nosotros buscamos información de vertisoles, vamos acá a los trabajos que hacen en Australia, que han hecho acá en la India. Acá parece que en África hay, pero nadie te avisa nada porque se lo comen los leones lo que van acá. Después, bueno, ven grandes superficies de suelos óxicos, oxisoles y ultisoles en las zonas más tropicales de África y de Brasil, en toda esta zona donde están la parte rosada y amarilla, que son oxisoles y ultisoles. Por supuesto,
Gelisoles vamos a tener acá arriba, gelisoles, miren que hay superficies importantes. Incertisoles por acá, no sé, son los incipientes. Y así tenemos un poco entonces repartido en el mundo, los suelos más importantes, incertisoles, entisoles, aridisoles, la parte árida, donde tenemos aridisoles, esto acá, la parte más blanca, todo esto que Argentina, fíjese la cantidad de aridisoles que tenemos acá. La zona acá del oeste, el lejano oeste, donde los cowboys se corren con los caballos y se tiran tiros, que no hay nada, ni un pasto, bueno, son los aridisoles. Todo el Sahara acá, zonas áridas, Arabia, todas estas zonas, muy grandes zonas del mundo, con aridisol, todo el desierto de acá de Australia, zonas aridisol. Bien, esto les permite un poco tener una visión global de los suelos del mundo. Y esto les permite un poco ver también cómo es el grado de desarrollo y de intemperización de los suelos desde muy poco desarrollado, desde poco desarrollado acá que son los entisoles, hacia los más desarrollados que son los oxisoles, ultisoles y esponsoles. Y cuáles son las características que hacen o determinan el grado de desarrollo. Finalmente, ¿cuál es la metodología para clasificar un suelo? La metodología para clasificar un suelo, que la conozcan, por lo menos como hierro, para clasificar los suelos que ustedes van a utilizar. El primer paso es el relevamiento a campo de la calicata, de los factores que describimos, externos e internos, ¿se acuerdan? Que hacemos una descripción de una planilla que llenamos, una cartilla de campo. Entonces describimos los horizontes, las profundidades y todas las características diagnósticas que podemos encontrar, hacemos el muestreo para después llevar al laboratorio. Entonces, para clasificar un suelo, identificamos el epipedón, primer paso, primer punto que hacemos acá, ver el epipedón, si lo podemos clasificar como mólico, antrópico, lo que sea. Después vemos ócrica, la característica que podamos dar, si tiene podemos clasificarlo en alguno de los epipedones diagnósticos. Después vemos si tenemos horizontes subsuperficiales que podamos clasificarlos como que cumplan las características de endopedones diagnósticos. Con lo que vimos a campo, con lo que tomamos de laboratorio, con toda esa información vamos viendo si tenemos epipedones diagnósticos o endopedones diagnósticos. También observamos si tenemos características diagnósticas complementarias. Características diagnósticas complementarias. Moteados, grietas, concreciones, Lichenside, todas esas son características diagnósticas complementarias, que nos permiten, además de ver estas cosas, los horizontes diagnósticos, orientarnos en la clasificación. Establecer los regímenes de humedad, si no los tenemos, normalmente tenemos ya los regímenes de humedad y temperatura y los mapas de regímenes de humedad y temperatura, pero por cuestiones de relieve, en el sitio específico, puede haber diferencia de lo que es el mapa. Podemos tener un cambio, que hay que establecerlo ahí. Luego, con toda esta información, vamos a entrar a la clave para la taxonomía de suelos y clasificar a nivel de orden y de ahí ir bajando en las distintas categorías hasta llegar a subgrupos. Eso nos permite ir clasificando desde los epipedones o hipopedones, endopedones, con los análisis de laboratorio, teniendo la temperatura, la humedad. Luego podemos tener las texturas para ver la mineralogía también, las temperaturas y las profundidades de los horizontes, las consistencias. Todo esto hace que podamos tener
idea de clasificaciones más baja hasta que llegamos al nivel de serie, y ahí es donde podemos darle un nombre por el lugar geográfico. En síntesis, para cerrar, esta clasificación que utilizamos ve al suelo como un objeto natural, que hay que describirlo a campo con observación directa y necesita de una cuantificación precisa de muchas cosas en el laboratorio. Es una clasificación que por otro lado es autoexplicativa, con los nombres que se otorgan, utiliza caracteres diferenciadores como horizontes, propiedades diagnósticas, que constituyen los elementos claves para la clasificación de los suelos. También tiene métodos de análisis de suelo normalizado para que los resultados de los distintos laboratorios puedan ser comparables, y entonces las decisiones de lo que es la clasificación, cuando entramos a la clave, no arroje margen de dudas. Esto podemos ver bastante bibliografía. Esto tienen los libros de génesis y clasificación de suelo de Wall. Está también lo de Conti, el Porta también nos puede dar algo de información. Y bueno, después tenemos las claves disponibles si alguno quiere profundizar, pero lo vamos a trabajar también en los prácticos para que puedan ir desarrollando la habilidad de interpretar los suelos, cómo están clasificados y qué información le da. Así que bueno, si queremos cortar ahora la grabación.